Bueno, ahora comenzaremos a hablar de los eventos vasculares que suceden durante el proceso inflamatorio. En la clase anterior yo les comentaba que para que puedan llegar las células a su sitio de acción, para que puedan combatir al agente etiológico que esté causando el proceso inflamatorio, pues necesitan atravesar la pared de los vasos sanguíneos y por tal motivo estos vasos sanguíneos tienen que sufrir cambios. También les platiqué que el proceso inflamatorio es un proceso que implica cambios tanto celulares como vasculares. Y entonces vamos a hablar de esos cambios vasculares. Uno de los primeros cambios que sucede y es cuando se da el daño por el agente causal es la vasoconstricción. Aquí tenemos un vaso sanguíneo y aquí tenemos el tejido, ¿no? Y en este tejido pues vamos a poner como ejemplo que existe un agente etiológico que le está causando daño o que entró a este tejido, por ejemplo una bacteria. Debido a una lesión en este tejido ingresó una bacteria al organismo. Entonces la primera señal ante este daño que va a sufrir o que va a pasarle al primer evento que le va a pasar a los vasos sanguíneos es que se van a contraer, va a haber un proceso de vasoconstricción. Y este proceso de vasoconstricción es gracias a los nervios que irrigan este vaso sanguíneo. Recordemos que todos los órganos están irrigados tanto por vasos sanguíneos como también inervados, o sea, por nervios. Entonces, los primeros que actúan ante una agresión, ya sea una agresión física, por ejemplo, si se daña un tejido por alguna agresión física, por algún objeto, pues lo primero que van a realizar los nervios va a ser provocar que este vaso sanguíneo se contraiga. ¿Y esto qué quiere decir? La vasoconstricción, que este vaso sanguíneo que se encontraba de este tamaño, si lo cortáramos de manera transversal se encontrara así, a un vaso sanguíneo que se encuentra así, ¿no? En un tamaño menor. Se reduce el grosor del vaso sanguíneo, el diámetro del vaso sanguíneo se reduce. Sin embargo, este evento vascular es momentáneo y muchas veces es imperceptible, o sea que no se puede, debido a lo tan rápido que puede ser, pues no se percibe. Pero cuando te haces una lesión, por ejemplo, en la piel, el primer evento que sucede es la vasoconstricción. Por lo tanto, el tejido adquiere como una coloración pálida. Sin embargo, como les digo, es imperceptible. Posiblemente es un efecto como si yo realizara esto. Si yo hiciera una presión en mi piel y cambia de manera rápida el color a un color más pálido. Entonces, eso es lo que pasaría en los vasos sanguíneos. Se vasoconstriñen y por lo tanto, pues hay una disminución de la cantidad de sangre al tener este proceso de vasoconstricción, disminuye la cantidad de sangre y por lo tanto el tejido adquiere una coloración pálida. El siguiente proceso, después de sufrir a la vasoconstricción, pues no se queda así el tejido, no se quedan así los vasos sanguíneos, solo es un evento momentáneo. Posteriormente vuelven a su tamaño normal, regresan nuevamente a su tamaño normal. Posteriormente viene otro evento vascular, que es la vasodilatación. ¿Ok? Y este evento viene sucesivo a este, ¿no? Después de que sucede la vasoconstricción, viene la vasodilatación. Y esta vasodilatación
principalmente es arteriolar, pues permite que llegue una mayor cantidad de sangre al sitio donde se está dando el proceso inflamatorio, donde está entrando o donde entró el agente etiológico, el que está causando daño al organismo. Y entonces, el principal mediador químico que participa en este proceso es la histamina. Y volvemos a lo que hablábamos de las células del sistema inmune. Los mastocitos son uno de los principales células del sistema inmune que sintetizan histamina. Recordemos que los mastocitos se encuentran de manera perivascular, o sea, alrededor del vaso sanguíneo. Aquí tenemos un mastocito, acá tenemos otro mastocito, se encuentran de manera perivascular. Y entonces, cuando hay un agente agresor, como por ejemplo una bacteria, volvemos a poner el ejemplo, y daña a este tejido, puede ser intestinal a lo mejor, pues entonces se van a comenzar a desencadenar varias cascadas de señalización. ¿Por qué? Porque las células dendríticas lo van a presentar. Recuerden que son células presentadoras de antígeno, y entonces los macrófagos van a llegar a fagocitarlo, y los mismos macrófagos van a sintetizar factores que estimulen, por ejemplo, a los mastocitos. Y los mastocitos van a responder a esa señal sintetizando más factores. O posiblemente el mismo parásito, si fuera un parásito, se una al mastocito, y entonces a través de las inmunoglobulinas que ya habíamos mencionado, recordemos que los mastocitos también tienen receptores para inmunoglobulinas, y entonces comienza a sintetizar mediadores químicos, además de gránulos para combatir al agente extraño. Además de gránulos para combatir al agente extraño, pues también comienza a sintetizar mediadores químicos. Y este mediador químico que sintetiza, el principal que sintetiza, es la histamina. Y la histamina tiene una influencia sobre este tejido vascular, provocando ese proceso de vasodilatación. Lo que va a hacer esa histamina, pues va a provocar que el vaso se haga más grande, que cambie de esto posiblemente de un estado normal a un estado más grande, ¿no? Al cortar el vaso sanguíneo lo veríamos más grande. Entonces, eso es lo que realizaría la histamina, y por obvias razones el flujo de sangre pues va a aumentar. Como les decía, al igual que cambian el tamaño del vaso sanguíneo, se da la vasodilatación, pues también se da una hiperemia. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre que se va a encontrar en ese vaso sanguíneo pues va a ser mayor, ¿no? El volumen de sangre de este vaso sanguíneo va a aumentar, porque entre más tamaño tenga, a diferencia de los demás, a diferencia de cómo estaba anteriormente de manera normal, pues ahora va a haber mayor flujo de sangre. Entonces se acompaña de una hiperemia. Y por lo tanto una vasodilatación más una hiperemia, un aumento de sangre. Ambos efectos que se dan provocan los principales signos del proceso inflamatorio, que es el rubor y el calor. ¿Y por qué? Pues al haber un mayor aumento del volumen de sangre, pues va a cambiar el color del tejido, va a ser color rojo. Y el calor, pues al haber un aumento de la cantidad de sangre, pues va a haber una mayor llegada de sustancias que forman la sangre, de glucosa, de células, eritrocitos, de linfocitos, para que puedan llegar al sitio de acción, y diferentes